Buenas noches. Comenzamos nuestro programa de hoy hablando de la falta de alumnos en los colegios rurales, la despoblación y el descenso de la natalidad de las causas. Son dos de las causas, de que estas escuelas tengan 1000 estudiantes menos que en el año 2011. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además de los comedores escolares. Y es que según un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, los menús escolares aragoneses están entre los más caros de España. Y concluiremos nuestro programa de hoy hablando de la alerta por parte del Banco de España de la desaceleración del consumo en nuestro país. Para tratar estos temas ya nos acompaña esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Aparicio de UPyD, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Auras, periodista y presidente de Cáritas Aragón. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando, como decíamos, de la noticia de esa falta de alumnos en las escuelas rurales. Los últimos datos publicados podríamos decir que son escalofriantes. En estos momentos hay 1000 niños menos en estos centros que en el año 2011. Está claro que la despoblación es una de las razones fundamentales de esta pérdida de alumnos, pero ¿qué se puede hacer contra esta situación? ¿Son suficientes las medidas que se toman para evitar que las escuelas rurales desaparezcan? Emilio. Yo creo que es un mal endémico que tiene Aragón desde hace un montón de años. La despoblación de esta comunidad es terrible y tampoco se han puesto medidas de manera que se potencie o se mejore las condiciones de vida de la población rural. Entonces, todo eso hace que mayoritariamente la gente se vaya de los pueblos y vengan a vivir a Zaragoza, con la consiguiente pérdida de servicios en todos esos pueblos. Yo creo que ahí tenía que haberse hecho una política mucho más dinámica, bien apoyándose en el turismo, en la política turística para posibilitar una economía que compensara los ingresos agrícolas que tienen esas poblaciones, pero no se ha hecho. Entonces, bueno, pues esto es el final de todo eso. Claro. Carlos Aparicio. Bueno, yo creo que efectivamente es un problema no solamente del problema escolar, sino que es un problema demográfico en Aragón. Y ahora nos acordamos que en el año 2000 hubo un plan integral demográfico en Aragón y estaba basado precisamente en 3 aspectos: en apoyo a la familia, a la inmigración y a la política territorial con las comarcas. Bueno, pues ya hemos visto que de ninguna de los tres aspectos que se trataban en ese plan integral del año 2000, es decir, que cualquiera puede acudir a él, pues realmente ha funcionado. Y realmente, como decía Emilio, yo creo que es el momento de aplicar algunas medidas que son urgentes
se mueren. Ya había en el año 2011, las últimas estadísticas, 422 municipios de los 731 que tenemos, que la población del 40% tenía más de 65 años, es decir, que probablemente muchos de ellos ya ahora pues estarán ya en vías de morirse, con lo cual hay que aplicar medidas efectivas, y para eso nosotros pues hemos propuesto la fusión de municipios, que es algo que se lleva en toda Europa, y la supresión de algunas instituciones, algunos entes como las comarcas, porque está claro que no funcionan. Entonces creemos que hay que apostar por zonas de desarrollo. Es decir, la tendencia mundial es a que la gente se agrupe, y es inviable que podamos mantener los 731 municipios. Es inviable. Es decir, por lo tanto, habrá que aplicar unas medidas que vayan encaminadas a mantener la población al menos con unos servicios dignos, entre ellos, por supuesto, la educación. Carlos Saúl. Sí, es un problema gravísimo el de la despoblación. Yo creo que somos conscientes, pero quizá menos en las filas es menos conscientes, ¿no? Es decir, vamos a asistir a la muerte real de los últimos habitantes en muchos pueblos. Van a desaparecer muchos pueblos, pero es que eso plantea un problema. Esa desertización humana plantea unos problemas de todo tipo, desde seguridad hasta problemas medioambientales. Ya no hablo de los problemas humanos, que son fundamentales, problemas gravísimos. Y luego, por otra parte, se vivió una cierta ingenuidad antes de la crisis. Algunos recordaréis cuando se llegó a decir aquí, no hace muchos años, que con la inmigración y con un cierto repunte y la alegría económica que había, íbamos a llegar a los 2 millones de habitantes. Eso se ha hecho aquí, en Aragón, no hace muchos años, ¿no? Es recordar lo que se vivía, es decir, una ingenuidad total. Los pueblos no se sacan adelante así, ¿no? Entonces, bueno, el tema escolar es uno más, pero evidentemente habrá que hacer un esfuerzo, porque claro, si desaparecen las escuelas, desaparecen las familias jóvenes, desaparece todo. Hay que apoyar, hay que impulsar con cabeza, evidentemente, pero hace falta un plan, de prevención, de apoyo a las familias, de que tengan servicios. Ahora se han reducido, por ejemplo, el tema de médicos, algunas cosas, han creado un susto en muchas personas mayores. Pues evidentemente luego parece que las medidas no eran tanto. Bien, de acuerdo, explíquese bien, cúbranse bien las necesidades, que la gente se sienta amparada, que no se sienta lo mismo lo que es seguridad también. Si hubo problemas de seguridad, pues enseguida hay que dar respuesta para que la gente se sienta segura. Es un problema muy grave. Aún asistiremos a la muerte de muchos pueblos porque
porque desgraciadamente son con muy pocos habitantes, cada vez menos, y cada vez más mayores, ¿no? Pero bueno, intentemos salvar lo que se pueda, porque ya digo, ya no es solo un problema humano, es un problema de que la desertización de amplias zonas de nuestra comunidad va a ser un problema muy grave de seguridad, de medioambiental, etcétera, ¿no? Intentemos, por lo menos, hagamos todo lo que podamos, ¿no? Es que además estamos hablando de cifras de que en los últimos 3 años son 22 colegios los que han cerrado sus puertas. 10 de ellos están en Teruel, es lo que hablamos. Esto supone que las familias tengan que trasladarse a los lugares a los que vayan los niños, porque en muchas ocasiones están a varios kilómetros. Emilio, ¿qué medidas? Porque estamos hablando de medidas en general, pero ¿qué medidas se podrían Yo creo que se debería haber tomado una serie de medidas para incentivar la fijación de población en los territorios, en los pueblos. No se ha tomado. Incluso se habló en los años 80 y 90 que el turismo podía ser un poco la economía que mejorara y fijara población, la política turística. No la han hecho, no la han hecho. Es decir, ningún gobierno, la política turística que ha llevado ha sido de potenciar el turismo. Palabras muy grandilocuentes, pero sin ningún tipo de eficacia. Es decir, eficacia para mí significa hacer campañas de promoción turística fuera de Aragón. Durante 30 años yo he estado viendo cómo se hacen campañas de promoción turística de Aragón, en Zaragoza. Entonces me vuelvo loco cuando veo esas campañas que están promocionando en Zaragoza para que visiten Aragón, en lugar de ir a Valencia, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, a Francia, al sur de Francia, y no lo han hecho. Entonces, dicen que el turismo puede incentivar porque mejora la economía de las poblaciones rurales, porque les permite unos ingresos que con los ingresos agrícolas o ganaderos que tienen, pues les mejora y les permite decir, fijamos, nos quedamos en el pueblo, pero no lo hacen. O sea, yo te voy por eso te digo que palabras grandilocuentes, pero luego una medida bien concreta. Mira, esa sí que es concreta. Las ayudas a jóvenes agricultores llevan meses y meses esperando las ayudas a jóvenes agricultores. Con la crisis se ha dado un fenómeno en la zona donde profesor yo, el Bajo Aragón, que hay una agricultura pues, potente, se está quedando gente joven, bastante gente joven, y en otros puntos de Aragón. Hay varios centenares de jóvenes aragoneses, de jóvenes agricultores, que llevan meses esperando las ayudas, que no pensemos que son, no estamos hablando aquí de que les van a dar el oro y el moro, es decir, son unas ayudas concretas. Ahí estaríamos ayudando a
a fijar a una serie de gente joven que lo está haciendo con su esfuerzo, con el esfuerzo de sus familias, pero que evidentemente esas ayudas les vendrían muy bien. Pues ya te digo una medida bien concreta. Carlos Aparicio. No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que hay que fijar también población agrícola, ayuda a los jóvenes agricultores. Creo que nos olvidamos también de un tema, y es que, bueno, puesto que tenemos una población muy envejecida, es decir, también hay un sector económico dedicado a esa población envejecida, y en otros países se hace, en otros países se construyen casas especiales para que vivan los mayores, casas con solamente planta baja, con ayudas. Todo eso genera también puestos de trabajo, porque genera puestos de trabajo directos, es decir, las personas que se ocupan de estos mayores. Nosotros ya proponíamos en las anteriores elecciones europeas que se potenciasen ese tipo de profesiones, fisioterapeutas, toda la gente que ayuda a esas personas mayores, porque queramos o no, es la población que tenemos en la mayoría del territorio de Aragón. Por lo tanto, apostemos por eso. Las comarcas no han funcionado, y lo que queramos ver, tardaremos más, tardaremos menos, pero no han funcionado. Por lo tanto, probemos otro método. Nosotros apostamos por la fusión de municipios, porque al final no se trata de mantener el municipio como tal. O sea, y tampoco creo que sea una visión muy realista tratar de hacer ver que todos los pueblos de Aragón son interesantes desde el punto de vista turístico. No lo son, desgraciadamente. Muchos de ellos no tienen nada que ofrecer al turista. Por lo tanto, vamos a ofrecer realmente los servicios que el ciudadano aragonés a día de hoy merece, y debe ser, además de ser compensado por ellos. Es decir, debemos de fusionar los municipios para generar que los servicios sean en igualdad de condiciones para todos. Y realmente, queramos o no, tendremos que apostar por unas zonas de desarrollo. Ese es nuestro modelo, es decir, no podemos mantener los 731 municipios, por supuesto las 32 comarcas tampoco. Por lo tanto, fusionemos municipios, que es algo que se ha hecho ya en toda Europa. Es decir, ya se ha pasado de los 24.000 municipios a 8.000 en Alemania, de los 5.000 y pico a 500 y pico en Inglaterra, en Suecia, en todas partes. En Francia también están reduciendo ya regiones. Es decir, vamos a apostar por lo que se está probando en otros sitios. No nos empeñemos solamente por un interés electoral. Y lo digo bien claro, un interés electoral de mantener un chiringuito administrativo para controlar esos municipios que al final se mueren, porque la gente va donde hay trabajo, no donde hay una iglesia, ni donde hay un arco, ni donde hay un parque, donde hay trabajo, y no donde hay piscinas, ni donde hay polideportivos. Y es lo que se ha apostado aquí. No se trata de hacer más fiestas, se trata de construir más empresas. Y las empresas no se pueden construir y no se pueden potenciar en todos los municipios de Aragón. Habrá que potenciarlas en las cabeceras de comarca o en núcleos que nosotros creamos que son de desarrollo, que tengan buenas infraestructuras. No nos olvidemos de eso. Las infraestructuras en Aragón, y especialmente las infraestructuras
infraestructuras autonómicas. No digo ya las nacionales, siempre hablamos de los pasos transfronterizos, pero las autonómicas dejan mucho que desear, por lo tanto apostemos por eso. Estamos en un periodo de crisis, se ha dejado al buen albedrío de lo que ocurra con el tiempo. Las carreteras no se han mejorado, muchas de ellas va a costar muchísimo y muchos pueblos van a quedar aislados prácticamente. Bueno, veremos si llegan esas ayudas para luchar contra la despoblación rural. Vamos a cambiar de tema, aunque no vamos a dejar de lado los centros escolares. En este caso vamos a hablar de los comedores de los colegios. Hoy se publica un informe de CEAPA que revela que los menús de los colegios aragoneses se encuentran entre los más caros de España. 96 euros al mes han de pagar las familias que hacen uso de este servicio, cuando la media en España es de 89 euros. Recordemos además que muchos niños, 9.042 concretamente, se han quedado sin beca de comedor este año, una situación que sin duda asfixia a muchas familias. ¿Qué medidas se pueden tomar para estos alumnos que no han tenido acceso a esa beca de comedor y que están en esa situación tan complicada? Carlos Auras. Bueno, es un problema gravísimo que repercute, por ejemplo, de manera muy especial en las Cáritas. Es decir, que en estos principios de curso, tanto para material escolar como para becas de comedor, pues acuden muchísimas personas y se ayudan en muchísimos casos. Yo creo que, y aquí vamos enlazando con el tema anterior, falta desde siempre un plan auténtico de apoyo a las familias. Es decir, porque antes hablábamos de la despoblación de los medios rurales. Ahora lo que tenemos que hablar ya no es eso. El problema es que España y Europa, pero especialmente España, tienen un problema de natalidad muy grande. Un horizonte muy negro. Y no es por ser pesimista, es la realidad. Es decir, la media de población va subiendo, la media de edad de una forma alarmante. Por tanto, hay que apoyar a las familias, hay que apoyar a los matrimonios jóvenes y hay que apoyar en lo que es futuro. Es decir, es que nos estamos jugando mucho. No es una cuestión sentimental, es una cuestión de política real. Es decir, o se apoya a las familias para a los matrimonios jóvenes para que puedan sacar adelante a sus hijos, o esto será un desastre. Entonces yo creo que hay que hacer una política de apoyo real a las familias. Claro, en estos momentos la excusa es que no hay dinero, no hay la crisis, bueno, la excusa, pero es que esto viene desde hace muchos años. Sí, yo discrepo, hay dinero. Hay dinero. Digo lo que dice. Sí, digo lo que dice. Hay dinero y a mí hay un tema que me obsesiona desde hace ya muchísimo tiempo, desde que empezó la crisis, que la renta per cápita en España está en 24.000 y pico euros por ciudadano, es decir, los 40
genera 24.000 y pico euros per cápita. Lo que quiere decir es que una familia, un matrimonio con un hijo, tendría que ingresar cada año, si se hiciera una distribución igualitaria. Yo no estoy de acuerdo con la distribución igualitaria, pero quiero decir que tendría que ingresar 72.000 euros al año, me parece. Eso bien la cuenta, sí. Lo que quiere decir es que hay una redistribución de la riqueza absolutamente injusta. Es decir, yo no estoy pidiendo aquí que se haga la utopía comunista de que para todos café con leche, no. Yo creo que no se puede repartir la riqueza a todos por igual. Pero desde luego lo que está claro es que la redistribución de riqueza en estos momentos en España es absolutamente demencial, y son los datos que están manejando. Es decir, los ricos en España durante la crisis han aumentado desmesuradamente y los pobres han aumentado mucho más. Claro, hay un trasvase de rentas de las clases más pobres a las clases más ricas, y eso el poder político lo tiene que resolver, y tiene instrumentos para resolverlo. Es decir, tiene instrumentos para hacer una redistribución de esa riqueza, aun en situaciones tan malas como las que estamos viendo con la crisis esta. Si la renta per cápita son 24.000 euros per cápita, quiere decir que hay un fallo en la redistribución de riqueza. Yo no digo, repito, no digo que se reparta igualitariamente, pero entiendo que en una situación de crisis no pueden aumentar los ricos desmesuradamente como han aumentado, y los pobres que han aumentado desmesuradamente, porque eso a mí no me cuadra. Es decir, ahí hay algo, es decir, el poder político está colaborando, está haciendo leyes para que esa situación injusta todavía se aumente, ¿no? Entonces, creo que es una barbaridad. Y yo ahora me asombran los datos, efectivamente, que hoy publican, que claro, una familia con 600 euros de ingresos al mes, que no pueda acceder a una beca de comedor, es que me parece un insulto a la racionalidad. Es decir, pero bueno, es decir, alguno de los que están gobernando sería capaz de sobrevivir con 600 euros al mes. Y esto nos lleva a otra historia, a reivindicar la renta básica. Es decir, los ciudadanos en este país tienen que tener un mínimo de ingresos para sobrevivir. Si con 600 euros no tiene derecho esa familia con 2 hijos a que sus hijos reciban una beca de comedor, apaga y vámonos, porque a mí me parece una hipocresía salvaje. Y Carlos sabe lo que está diciendo, Caridad. Pero perdón, Carlos, es que no, te voy a decir una cosa, es decir, se redistribuye mal, se redistribuye pésimamente, y a donde no se debe. Claro. Y pongo
un ejemplo muy concreto de todo lo que se ha vivido aquí alegrísimamente y ahora vivimos las consecuencias. A mí un día un consejero de un gobierno aragonés X, que no voy a decir cuál, me preguntaba: Carlos, ¿tú crees que es normal que yo tenga los libros escolares gratis con todos estos problemas? Digo, imposible. No, digo, no es imposible, digo, que es, ya lo sé, pero es que no debería ser así. Es decir, los gastos de las familias deberían ir en función de la renta de las personas. Y se han hecho auténticas barbaridades electoralistas. Es decir, hay gente que no tiene que tener los libros gratis. Así de claro, cuando no se llega a otras muchísimas cosas. Pero hay gente que todo ha habido gente que ha vivido muy feliz. Es decir, libros gratis para todos. ¿Por qué para todos? Si no llegan para otras muchas cosas. Bueno, pues quiero decirte con esto que tienes toda la razón del mundo. No es que no se haya redistribuido, es que se han hecho cosas muy mal por todos los gobiernos que pensaban que esto era jauja. Es decir, y se hacían cosas que no se deberían haber hecho. Bueno, yo en ese sentido quiero recordar que aquí en España han gobernado dos partidos fundamentalmente y han sido apoyados por una inmensa mayoría de los ciudadanos. Es decir, que yo creo que la responsabilidad también nos atañe a los ciudadanos, que hemos respaldado esas políticas una y otra vez, incluso políticas a veces de personas que han estado cuestionadas por la justicia. Dicho esto, creo que por ceñirnos al tema concreto que nos afecta aquí en Aragón, antes hablamos, se han hecho cosas, no, se están haciendo cosas. Yo me he molestado en mirar algunas cosas que ya se pueden hacer. La Dirección General de Desarrollo Institucional y Estatutario, es decir, un organismo que hay aquí en la DGA, aunque no lo conozcamos, tiene un presupuesto de 800.000 euros. El propio director dice que no va a proponer nada porque no tiene personal. Es decir, estamos gastando 800.000 euros en nada. Las delegaciones territoriales de Huesca y de Teruel nos cuestan más de 3 millones de euros. Con estos 3.800.000 euros, solamente con esto no estaríamos hablando ya de que hay 9.000 personas que se han quedado sin beca. Por lo tanto, vamos a la realidad de hoy. No hablemos de que el mundo es injusto, eso ya lo sabemos, claro que es injusto, ni somos todos iguales, ni todos tenemos lo mismo y probablemente la renta de los que estamos en la mesa no es la media y todo eso, pero eso no nos hace salir a la calle y repartir el dinero, ¿verdad? Pues vamos a trabajar el tema que tenemos entre manos. Vamos a exigir a nuestros gobernantes que están hoy y que están en la DGA y que están en los ayuntamientos, que organismos que no son realmente importantes, que son chiringuitos para colocar a personas, colocar a afines, colocar a partidarios, pues que se eliminen y ese dinero vaya a lo básico. Y lo básico es la educación. Y ahí están las prioridades, porque los políticos, la política, entre otras cosas, consiste en priorizar. Tenemos una caja y ¿qué hacemos? ¿Qué le damos prioridad a las fiestas o le damos prioridad a la educación? Ahí está, cada gobierno elige. Yo creo que la educación
debe ser prioritaria. Para nosotros la educación debe ser prioritaria. Y el comedor, aunque no entre dentro de lo que se estima educación, forma parte del entorno educativo, porque las madres que tienen que ir o los padres a recoger a los niños al colegio no pueden permitirse a lo mejor tener una jornada en la que puedan prescindir de ese tiempo. Y los niños que no pueden quedarse en el comedor tienen que volver a casa, lo cual lleva a que alguien, algún familiar, se tiene que incorporar a ese entorno. Es decir, vamos a atajarlo ya, vamos a hablar de hechos reales que están sucediendo hoy y que van a suceder dentro de 2 días. Y todos aplaudiremos y todos aplaudimos cuando aquí se celebran grandes exposiciones y nadie se plantea luego las deudas que tiene. Y nos alegramos mucho de que las riberas del Ebro estén arregladas, pero no nos acordamos de lo que nos ha costado eso. Bueno, Sí. vamos a... Pues, brevemente, no, yo iba a decir y cambiamos que de tema. quien los haya votado. Claro, Evidentemente no. yo tampoco, por eso, cuidado. Claro, Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a dejar los centros escolares y un poco en relación con lo que estábamos hablando, vamos a analizar un poco ese aviso por parte del Banco de España acerca de la desaceleración de la economía en el tercer trimestre. El consumo, la inversión y el empleo están mostrando menos impulso que en los meses anteriores. Parece que la salida de la crisis está un poco más lejana de lo que se preveía hace unos meses, ¿no, Emilio? a mí me parece, he leído las declaraciones de Joaquín Almunia antes de ayer, me parece que fueron antes de ayer, hace 3 días, me parece una desvergüenza absoluta. Es decir, ahora que te vas, nos cuentas la verdad de la situación de la banca europea. Cuando te vas, lo podría haber dicho hace 3 años o 4 y nos hubiéramos ahorrado los españolitos un montón de pasta cerrando bancos. Nos han obligado a que se fusionen bancos, porque era importante y fundamental, y ahora nos encontramos con una crisis bancaria, con unos bancos mucho más grandes, con lo cual quiere decir que si antes de cerrar un banco por las deudas que tenía, que era un banco pequeño, no se podía hacer porque era un drama para los impositores y tal, ahora que son más grandes, ¿qué argumento nos van a dar para cerrarlos? Lehman Brothers ha devuelto algo, nada. Ahí está Luis de Guindos, que ha sido director general de Lehman Brothers para Portugal y España. Ahí lo tenemos de ministro de Economía, cuando ha sido una de las chorizadas, y lo digo así, chorizadas, que han machacado el sistema financiero mundial. Es decir, pero es que me asombra, o sea, la desvergüenza que tienen. Y ya te digo, lo de Almunia de decirnos ahora que se han destinado 608.000 millones de apoyo a la banca y que la banca en estos momentos europea está en una situación bastante delicada, es que es de verdad para decirle, pero bueno, tú sin vergüenza, ¿qué coño has hecho
y nos lo dices ahora al final de tu mandato. Es decir, coño, lo podías haber dicho hace 5 años y hubiéramos dicho, bueno, como la situación está así, no se pone un duro para salvar a los bancos. Que tenemos que salvar a los alemanes, a los bancos alemanes, franceses, porque tienen deudas con los bancos españoles que cierren, que vayan a las inmobiliarias, que han sido las responsables de machacar a los bancos españoles, ¿no? La codicia. Lo tenemos que pagar, y ahora ¿quién coño lo va a pagar? Porque la deuda es, si viene otra historia, ahora van a por las clases medias, es decir, van a por nosotros, ¿sí? Porque ya los de abajo ya los han esquilmado con todo, ahora vienen a por nosotros, ¿sí? Carlos Aparicio y Carlos Auras, para concluir. Bueno, efectivamente, yo creo que bueno, se ha rescatado a los bancos. Aquí tenemos ejemplos claros como Bankia, ¿no? que ningún partido político se presentó a denunciarles y tuvo que ser este pequeño partido UPyD el que los llevase a los tribunales. Y no nos olvidemos de las cajas de ahorro y de las cajas aragonesas, que aquí es un tema que no se suele hablar mucho, pero no nos olvidemos de las cajas de ahorro también, donde estaban los políticos, donde estaba Izquierda Unida, donde estaba el PSOE, donde estaba el PP, y se repartían los cargos, 500.000 euros que cobraba el de Izquierda Unida. No nos olvidemos, porque es muy fácil hablar del sistema bancario, ¿no? Y desde luego, a ver, la situación desde luego es muy complicada. Y si revisamos todas las previsiones de crecimiento y las revisiones de las previsiones y las revisiones de las revisiones, nos daremos cuenta que realmente nos han estado tomando el pelo. Es decir, el crecimiento de la macroeconomía es realmente muy pequeño, es muy pequeño y no ha llegado a la clase media ni por supuesto a la clase baja. Y realmente ahora de lo que se trataba era de un globo sonda para hacer ver como que la cosa mejoraba. Pero yo creo que es todo electoralista. Y no hay nada mejor que comprobar cómo hoy se despachaba la ministra Bañez diciendo que todas las familias, más de 700.000 familias que no perciben nada, van a recibir 400 euros de ayuda. Pero a partir del año de enero de 2015, y los funcionarios también les van a devolver el 25% de la paga extra del 2012, pero también a partir del 2015, y a los de sanidad y educación el 50%. Es decir, no podemos dejar de engañarnos, es decir, vamos a vivir otra recesión, está en ciernes, lo dicen todos los analistas, y bueno, aquí se nos puede seguir engañando, pero cuando el paro no baja, cuando la gente no tiene dinero, cuando no hay crédito ni para las empresas, ni para las familias, ni nada, la segunda vivienda ha bajado. Hoy venía una noticia muy curiosa, que hay 14.000 barcos y yates y tal, que se va a cambiar la ley para que se puedan desguazar. Es decir, la situación es la que es cierto que hay algunos indicadores macroeconómicos de mejora, pero realmente son muy insignificantes y creo que no les va a dar tiempo a llegar a las elecciones
mí de... solo me gustaría decir una cosa. Hay otros indicadores que son, por ejemplo, la gente que acude a las entidades de acción social, pues en particular a Cáritas, pero y a otras también. Y desgraciadamente no deja de crecer. Es decir, entonces, cuando se ha hablado de estos síntomas de mejora en las alturas, que ojalá hubiera sido verdad, o sea verdad, pero la realidad es que yo no me creeré nada, no me creeré, no lo voy a arribar, que no me creeré que esto mejora hasta el momento en que se invierta la realidad, y la realidad claro, significa empleo, y mientras no haya empleo, pues seguiremos mal. Y por apostillar algo a mi amigo Emilio, aunque él es de clase media, pero empresario, pero te puedo asegurar que las clases medias asalariadas llevamos sosteniendo este país desde hace muchos años. Somos las únicas que no escapamos de nada, no ni una peseta. Lo que tú dices, más arriba se montan todas esas empresas para tal, pero la clase media asalariada, esa no escapa de nada y está sosteniendo este país. Está sosteniendo este país con unas cotizaciones tremendas. Entonces, no creo yo que no hayan ido por la clase media. La clase media antes, ahora y será por el futuro. Pero ahora vienen a por nosotros porque ya somos los únicos que les pueden quitar. Pero quedan por arriba. Y, oye, yo querría puntualizar, sí, muy brevemente, quiero decir que los partidos políticos son un fiel reflejo de la sociedad, y la sociedad es la que es decir, hay sinvergüenzas, gente normal, gente buena y gente extraordinaria. Quiero decir que el que salga algún chorizo, lo que es importante es que reaccione rápidamente el partido para echarlo inmediatamente. Cosa que no ha sucedido. Sí, en España, que sucede. Sí. Pero ese es un problema endémico que vamos a tener y que lo vamos a vivir en las próximas elecciones con los cambios de chaqueta de multitud de personajes públicos que cambian de chaqueta según les va a dar el aire. Sí. Y ahora lo veremos en estas elecciones con el nuevo partido que va a aparecer. No nos olvidemos que los ciudadanos somos susceptibles de cambiarnos la opinión dependiendo de todos los inputs y todos los mensajes que recibamos. Sí. Y si no solo tenemos que ver, por ejemplo, en Cataluña o en algunos sitios concretos donde se controla todo lo que es los medios informativos y todos los resortes del poder, y vemos cómo realmente se puede cambiar la opinión de la población en apenas unos años. Por lo tanto, tan libres no somos. Bueno, vamos a dejar aquí el debate, que estamos fuera. Aquí somos libres. Muchas gracias a